Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. A ver si le alcanza hoy el tiempo, licenciado Rodríguez Prats. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. La agenda está tan cargada. Hugo, permíteme hacer una reflexión histórica en lo jurídico. Yo creo que el documento que más éxito ha tenido por su enorme impulso que le dio a una nación, por su claridad, por su sencillez, es la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. Esta surgió primero el antecedente del Acta de Independencia. El Acta de Independencia hay una anécdota muy interesante. Se le encomienda a Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin que elaboren el documento. Benjamin Franklin, que ya era un hombre de edad, dijo, háganlo ya, lo vemos mañana temprano. Thomas Jefferson fue el que realmente redactó y comenzó escribiendo que el creador había fijado valores inherentes al ser humano. Al día siguiente, Benjamin Franklin dijo, no me gusta eso de el creador. Entonces comienza diciendo, hay verdades evidentes por sí mismas, que es lo mismo al final de cuentas. Empieza diciendo, que alguien creó el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Creo que ya lo he dicho aquí en otros programas, no el derecho a la felicidad, porque eso no le corresponde al Estado otorgarnos ese derecho, eso es responsabilidad nuestra, no, a la búsqueda. Y el Estado crea las condiciones para que nosotros hagamos esa tarea, vamos a decirlo con esos términos. Este documento se presenta el 4 de julio a la Asamblea y 50 años después, el mismo día, 4 de julio de 1826, muere Thomas Jefferson y John Adams. El mismo día. 50 años, no sé si ya lo había yo relatado aquí. No, pero algún dato tenía. Pero es algo que los norteamericanos identifican como que hubo una inspiración divina. Hay un monumento, un edificio en Washington que se llama el Archivo de la Nación, en donde está un altar, el documento original. De este documento fundacional parte la Constitución de Estados Unidos, a la que ya me había yo referido. Esto se hace en 1787, 7 artículos, y 4 años después, en 1791, se le agregan 10 enmiendas. No se modifican los 7 artículos, se agregan 10 enmiendas. Y de 1791 a la fecha, o sea, en 234 años, ha habido 17 enmiendas. Pero si consideramos que la enmienda 18 fue la ley seca y la enmienda 21 quita la ley seca, entonces quiere decir que se reduce a 15. En 234 años, 15 enmiendas. La 13, 14 y 15 fue derivado de la esclavitud, abolir la esclavitud después de la guerra civil con Abraham Lincoln. El 19 es el voto a las mujeres. El 25, el declarar la incapacidad posible del Ejecutivo. Y esto hace que sea un documento de 8,300 palabras. Bueno, en México, a partir del 1 de septiembre a la fecha, la Constitución ha tenido 19 reformas. Quiere decir que en 6 meses, en 2 periodos de sesiones, la actual legislatura ha modificado 4 veces más la Constitución que la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, que, repito, para mí establece muy claramente la división de poderes, los derechos humanos, lo que es los equilibrios, lo que es los mecanismos de entendimiento y lo que al final de cuentas ha dado origen a un sistema jurídico, aunque hoy en día habrá que decir también que enfrenta un serio riesgo, porque se está hablando de que puede haber una crisis constitucional dado las decisiones ejecutivas que ha tomado Donald Trump y que para muchos dentro del Poder Judicial y en la academia están indicando que está rebasando las facultades y puede venir un serio conflicto. ¿Por qué he relatado todo esto? Porque me parece que estamos en uno de los periodos
de mayor irresponsabilidad para modificar la ley, sin los estudios previos, sin las reflexiones de las consecuencias que pueda tener. El derecho es delicado. Las leyes, si se hacen mal, al final de cuentas, la ciudadanía o los gobernados buscan otros atajos y terminan desconociendo o alejándose de lo que el derecho prescribe. Y tenemos el caso de la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la ley de radiodifusión y telecomunicaciones, que está tocando también lo del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque no se vieron las consecuencias que iba a tener desaparecer el Instituto Federal de Comunicaciones, de Telecomunicaciones. Entonces, el IFT, que era un órgano colegiado. Los órganos colegiados de ninguna manera garantizan mayor eficiencia, pero sí una mayor conciencia del deber. Se desaparece el órgano colegiado, como se desaparece también la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, que regulaba el mercado energético a raíz de la inversión que se abría a los particulares. Entonces, esos dos organismos ausentes no se previó cómo se iba a resolver. Y para esto se hizo un proyecto de una iniciativa. Viene la decisión de Estados Unidos de comprar publicidad, que en cierto sentido hicimos un escándalo, desde mi punto de vista, sin mayor causa, sin mayor motivación. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues es un mensaje que da la Secretaría de Seguridad de decir: los ilegales no vengan, no pretendan entrar a Estados Unidos desobedeciendo las leyes, porque serán aprehendidos. Entonces, si nosotros hemos contratado asesores para hacer lobbies en el Congreso, si inclusive el presidente López Obrador ha pedido votos y ha pedido que no se apoye en los ciudadanos hispanoamericanos o los ciudadanos mexicanos, que no se apoye a cierto candidato, y la misma presidente lo ha dicho en otras naciones de Latinoamérica, como el caso de Javier Milei o el caso de Daniel Noboa en Ecuador, ¿por qué ahora reaccionamos de esta manera? O sea, ¿por qué tenemos esta piel tan sensible? Lo que pasa es que esta iniciativa pues estaba escondiendo el hecho de que se concedan atribuciones concentradas ya en una sola persona para supervisar las plataformas, las redes sociales, con serio riesgo de atentar hacia la libertad de expresión. Que llamó la atención, perdón que le interrumpa, que no necesariamente será gobernación tampoco. No, este es un organismo que lo está previendo la ley. La iniciativa estaba a punto de ser enviada, pero se precipitaron. Y corrige la presidenta, porque dice, no. O sea, una iniciativa que ella envió se atreve a autocorregirse, pero no corrige lo que para mí puede ser peor, que es la reforma al Poder Judicial. Yo tengo que insistir en eso, Hugo, como abogado, en defensa de la dignidad del ciudadano mexicano, pero por otra parte consciente que su instrumentación, su implementación va a hacer y va a ocasionar un enorme daño a México. ¿Por qué, si todo el mundo está diciendo que esta reforma se deseche, ella insiste? ¿Por qué modifica su propia iniciativa y no se atreve a tocar esta iniciativa que la presentó su antecesor, nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador? Hoy se está comentando, todavía no han salido las revistas, pero tanto Nexos como Letras Libres están repitiendo un trabajo de Ernesto Zedillo muy detallado, que sale en Letras Libres, muy detallado, de todas las objeciones hacia la reforma al Poder Judicial y todo lo que se viene haciendo desde que se instaló la Cámara. Aquí Ernesto Zedillo pues habla de que se atenta a la división de poderes y que vamos rumbo a una dictadura. Yo te quiero decir que he revisado la lista de los abogados que están en campaña. Ninguno merece mi respeto. Solamente hay uno, Edgar Corzo, que sí tiene una experiencia como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
pero en los demás casos no se aproximan al perfil y a los requisitos que la ley señala. Inclusive ahora se está hablando de que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral revisarán a los candidatos que salgan electos en relación a los requisitos, cuando esto es lo que se pide previamente al registro. No tendría por qué ser tarea de ellos, ¿no? Entonces, hacer leyes es delicada. La ineptitud gubernamental agrede a la dignidad del ciudadano. Licenciado, pero ahí la noticia para usted no es buena. La presidenta insiste, esto va, y ya llegamos, Dios mediante, a mayo, y la elección va a ser en junio. Mira, hay un mecánico en Estados Unidos, hace muchos años, que él trabajaba con motores de aviación, y cuando había alguna posibilidad de falla, pronunció una frase y se consagró. Se llamaba Edward J. Murphy Jr. y él dijo un criterio: todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Es una frase que se consagró como la ley Murphy. La ley de Murphy, claro. La ley de Murphy. Como también está el principio de Peter, cuando la nata de tanto flotar se pudre. Cuando ascendemos a un cargo en el que ya no tenemos los atributos para desempeñarlos, viene el principio o el nivel de nuestra incompetencia. La reforma al Poder Judicial va a salir mal, eso no hay ninguna duda. Inclusive no va a pasar una participación máxima de un 5%. Entonces, un 5% va a elegir a todo el Poder Judicial. ¿Cómo van a reaccionar los trabajadores? ¿Cómo va a quedar la dignidad y los derechos humanos de los jueces, los magistrados, que sin causa alguna son removidos de su cargo? Entonces, esto va a fracasar, pero además es el propósito de concentrar poder y de seguir violando la Constitución. Creo que este asunto es muy delicado y yo sí, en contra de lo que la presidenta está haciendo, de convocar a la elección y de que participe la ciudadanía, yo sí sugeriría y propondría a la ciudadanía que lo analice, que lo vea y que reflexione. La segunda reflexión, si todavía tengo tiempo. Dele. Mira, creo que el evento del sepelio del Papa Francisco nos deja muchas lecciones. Creo yo que fue una especie de concentración de los grandes líderes de Occidente. Ahí estuvieron los líderes de la Unión Europea. Estuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo el primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, estuvo George Meloni, estuvo Donald Trump, y hay algo que destaca: la inmensa habilidad de Volodymyr Zelensky para entrevistarse con todos. Y además esa fotografía donde están en dos sillas sentados, Donald Trump y Zelensky, en medio del Vaticano, es el recinto bautismal, por así tiene ese nombre, sin ninguna compañía, sin nadie que los estorbe, cuando Zelensky había sido agredido en la Casa Blanca, cuando había sido propiamente increpado tanto por Donald Trump como por J.D. Vance, que es el vicepresidente, y ahí Zelensky, en el afán de apoyar a su pueblo, en el afán de detener la invasión rusa, se entrevista. Esta es una foto que va a ser histórica, Hugo. Esta foto de los dos líderes de dos países, el más poderoso y uno que está siendo agredido en sus derechos fundamentales, dialogando. Y después en donde ves a Zelensky que se entrevista con todos los líderes. ¿A qué me lleva esto? A que el Papa Francisco nos deja un legado. Un legado de que Occidente se fortalece, la comunidad europea se está fortaleciendo, están cerrando filas, de que van a rescatarse los derechos de la Ilustración, lo que habla de la división de poderes, de los derechos humanos, de la organización del Estado para servir al hombre, para servir al ser humano, y que el liderazgo del Papa Francisco, bien lo dice en uno de sus libros, las recomendaciones para ser un buen líder. Primero, la unidad, el todo es superior a las partes. Segundo, la unidad es superior a la división. Tercero, la realidad es superior al ideal. Lo dice el Papa, la realidad es superior al ideal.
Y cuarto, el tiempo es superior al espacio, o sea, la trascendencia, la posibilidad de hacer algo. El legado del Papa Francisco, porque no tan solo es los que están ahí, sino los que no fueron. No está ahí Putin, no está ahí Xi Jinping, no está ahí el líder de Corea del Norte, no están ahí dictadores. Desde mi punto de vista, desperdició la presidenta Claudia Sheinbaum de estar ahí, pero sí fue como candidata, a raíz de que había ido Xóchitl Gálvez. Pero es que dijo que la iban a criticar sus opositores por aquello del Estado laico. Estaba el voto en juego, ahora no fue. Ahora viene también la elección del próximo Papa, que yo creo que va a seguir la línea de la reforma y el cambio de los grandes temas que están pendientes en la Iglesia. Entonces, estos dos eventos, o sea, nosotros empeñados en una reforma absurda, que te digo, con qué frivolidad, con qué indolencia, con qué improvisación se tocan nuestros ordenamientos jurídicos, de qué nos sorprende que haya desbordamientos de la gente violando la ley, sino si el propio gobierno no hace adecuadamente las leyes. Hablamos de la feria, del desfile, porque la feria no ha empezado. No ha empezado la feria. A esa conclusión tú llegaste. No, pues le estoy preguntando porque usted dice, por eso la violación. ¿De eso estamos hablando o no? De eso estamos hablando, mi querido Hugo. De eso estamos hablando, efectivamente. O sea, el gobierno tiene mucha responsabilidad en hacer malas leyes y definitivamente la respuesta de la ciudadanía, pues es desobedeciéndolas. Entonces, hay un problema cultural, hay un problema de falta de cultura en acatamiento a la legalidad, y es un problema que en Tabasco está más acentuado, porque podremos hacer la historia de cómo viene la feria. La feria surgió desde Tomás Garrido Canaval, era un evento de tipo comercial, de tipo de impulso a la industrialización, de promoción del desarrollo económico, que son características que me parece que ha ido perdiendo para convertirse más en circo, para convertirse más en diversión. Y desafortunadamente una diversión que se desborda violando la ley. Le van a decir que usted es un conservador a ultranza, licenciado. Sí, y me honra mucho. Y me honra mucho porque si se trata de conservar lo que tenemos mediante el respeto a la ley, pues ese es el mínimo responsabilidad. ¿Qué hace el funcionario cuando asume un cargo? ¿Qué dice? Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿Qué quiere decir guardar? Conservar. Qué bueno que coincidimos. Al unísono, nos vamos a la pausa. Al unísono. Mi querido Hugo, pues muchísimas gracias, me dejaste casi agotar todo lo que traía, pero sí creo que la ciudadanía debe estar muy pendiente de lo que pueda suceder el 1 de junio, porque va a ser un evento que nos va a definir por muchas décadas, puede ser un rezago que nos cueste mucho superar y que se lea los documentos. Yo, del presidente Ernesto Zedillo, tengo algunas objeciones y he señalado algunas de sus fallas, pero estos dos documentos me parece que están, digo dos porque fue una entrevista en Nexos y el documento que publica en Letras Libres, que toca muy profesionalmente los asuntos de mayor trascendencia. A ver, yo nada más, ya ahora el que se extiende soy yo. Lo que le dicen a Zedillo es que no tiene la calidad para hablar, porque lo que hizo en su gobierno, le sacan acteal, le sacan Fobaproa, sin más detalles en un minuto, porque ya fue, no puede hablar. Mira, esa forma de contestar que se llama ad hominem es porque no hay argumentos para ir a lo que el señor está señalando. O sea, Claudia Sheinbaum no tiene argumentos, ni Arturo Saldívar, ni los que están proponiendo la iniciativa para refutar los hechos, porque son hechos. Lo que Ernesto Zedillo está haciendo es mencionar hechos. Entonces, ¿de qué manera te escapas? Eso es una medida que sugieren todos los que están de alguna forma dando consejos para dar debates. Cuando vea que el argumento es muy fuerte, olvídate del argumento y ataca a la persona. Si la persona más o menos está limpia, vete a la institución. O hay otro término que se dice el método Ollendorf. Este enseñaba idiomas y le decía al que estaba aprendiendo idiomas, tú contesta. Si no sabes qué te preguntaron, tú no te preocupes. Pero tú habla y contesta. Entonces, esas son formas de evadir, porque lo que está diciendo Ernesto Zedillo son verdades. Licenciado Rodríguez Prats, otra verdad, tenemos que ir a la pausa. Hasta la próxima semana. Pues espero haber respetado los 15 minutos que me diste. ¡Mira, me faltan! Vamos a la pausa, regresamos enseguida.